Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación tal cual como lo anunciamos con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante hablar con ustedes, sobre todo por el abordaje que podemos hacer de la materia económica nacional, siendo usted hasta hace pocos días el vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, ahora es miembro de esta comisión. Ha habido muchas expectativas acerca de cuál va a ser el desarrollo de la situación económica venezolana. El argumento que siempre ha apostado los distintos voceros del gobierno nacional es decir que estamos viviendo una guerra económica. Distintos sectores que se pronuncian desde analistas económicos dicen que no se trata de una guerra económica, sino que ha habido desaciertos en el manejo de la economía nacional. Incluso dan duras críticas al modelo económico que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cuál pudiera ser para usted la realidad? Bueno, en primer lugar, decir que hay una situación económica muy delicada. Podemos hablar sin duda alguna de una crisis económica. Las razones las hemos discutido en diferentes oportunidades y las podemos resumir de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos un modelo económico maltrecho, estructuralmente agotado. Se ha dicho que este es un modelo socialista. Eso es una mentira terrible, eso es una gran manipulación de la realidad. Este es el mismo modelo dependiente, parasitario y rentista que heredamos nosotros del pasado. Es como un barco muy averiado que está a punto de naufragar. La tarea de la revolución, y eso está contemplado en el programa de la patria, que fue el legado que nos dejó el comandante Chávez como bandera para la lucha en los próximos años, es ir de ese modelo económico a uno productivo, modernizado y basado en los principios socialistas. Es un primer elemento. Empresarios parasitarios, una economía de escasa productividad, eso es un lastre que venimos arrastrando nosotros de décadas anteriores. En segundo lugar, el propósito deliberado de grandes actores de muchísimo poder en lo económico y político por desestabilizar la sociedad venezolana. Eso es inequívoco. Ellos mismos lo han reconocido, que están utilizando todos sus recursos para alterar el desempeño de la economía venezolana y propiciar una crisis política. Y el tercer elemento es la debacle terrible de los precios del petróleo. Es una variable exógena, es un factor que no depende de nosotros. Una guerra de precios entre los Estados Unidos, países del Medio Oriente, y los Estados Unidos la promueven para afectar a naciones tan importantes desde el punto de vista geopolítico como Rusia, Irán y Venezuela. En ese contexto, para finalizar la idea, en ese contexto de grandes adversidades, por esos factores estructurales, externos y políticos, como el del tema de la guerra económica, nosotros podemos resaltar que el país tiene una situación de relativa estabilidad política, lo cual es un triunfo extraordinario de esta revolución, pues el propósito era caotizar políticamente el país. Están los recuerdos que las guarimbas, los intentos de golpe de Estado, la injerencia abierta, terrible, insolente de Obama en nuestros asuntos internos. Y yo creo que el logro fundamental es el siguiente: a pesar de esa situación, el gobierno bolivariano ha mantenido los esfuerzos históricos por impulsar una obra social que conduzca a reducir los niveles de pobreza, de miseria, los niveles de equidad, mejorarlos de una manera muy sustancial, los servicios como la educación, la salud, pese a los problemas. No hay ningún tipo de comparación entre lo que ocurre en estos momentos y lo que ocurría en el pasado. El tema de la alimentación, hay problemas de desabastecimiento, pero nadie puede negar que los niveles de acceso a los alimentos en estos momentos es infinitamente superior a lo que ocurrió cuando gobernaban precisamente los que nos hacen crítica. Diputado, en estos usted momentos. Haciendo su exposición hace referencia a una deuda de décadas anteriores, pero para muchos venezolanos pensar en décadas anteriores y no tener conciencia de que el gobierno lleva 15 años con esta misma esquema económico pudiera resultar una contradicción. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Porque hasta hace poco se habló de que Venezuela tenía una economía robusta, fue un término utilizado para dar una descripción
atención a lo que sucedía en términos económicos en Venezuela. ¿Y hasta qué punto esa agenda social ha propiciado un modelo paternalista en los venezolanos? No, yo diría que hay políticas de inclusión de gran trascendencia. Toma el caso de la educación. Incluso para un país petrolero como el nuestro, el principal patrimonio y recurso para el desarrollo es el ser humano. Y nosotros estamos invirtiendo ahí enorme suma de dinero para precisamente convertir al trabajo y al ser humano en los pivotes fundamentales del desarrollo de esta educación. En el largo plazo, eso va a tener un efecto extraordinario. Por supuesto, quienes perciben el acto de gobernar y la gestión pública a partir de un cálculo que se traduce y reduce a la maximización de la ganancia, que es precisamente el elemento que dinamiza al capitalismo, esto es un derroche. Y eso es lo que nos han criticado a nosotros de la oposición. Toda la inversión social que nosotros hemos realizado lo han visto como un derroche, una pérdida de tiempo, precisamente porque cuando nosotros aspiramos al poder y lo conquistamos, no es sencillamente para enseñarlo y exhibirlo, es para emplearlo, ejercerlo. Y cuando se ejerce poder desde un gobierno, siempre se ejerce en función de determinados intereses, siempre. Y nosotros lo hemos decidido ejercer por primera vez en la historia de este país en función de las grandes mayorías, de las masas populares. Y ahí, por supuesto, se genera un gran choque, una gran contradicción, una gran confrontación entre una fuerza de orientación socialista, de filosofía socialista, que gobierna en función de esos intereses y de la integración, y los intereses de aquellas personas que tuvieron privilegios grotescos, los utilizaron, monopolizaron el poder, secuestraron los recursos y el poder en este país y excluyeron a los grandes sectores, y ahí la reacción se ve ahora de manera virulenta. Seguramente el país escuchó la grabación que se tomó de una conversación de dos delincuentes, Ceballos y Leopoldo López, donde ellos evidenciaron de una manera abierta y de una manera realmente criminal el plan que tenían a la hora de organizar una marcha. ¿Cuál es el propósito? Tumbar y derrocar este gobierno, pero no es porque esté gobernando Maduro o porque estén X y Y en algunos cargos al frente del gobierno, sino porque se está luchando en función del empleo de la renta. ¿Para qué y con qué propósito? Bueno, ellos se la quieren entregar nuevamente a las corporaciones transnacionales, y por eso es que vemos una asociación estrechísima entre un gobierno de Obama, que es el que defiende los intereses corporativos a nivel planetario de esas grandes compañías transnacionales, y un grupo de personas que se comportan como peones y su política obedece a esos intereses. De tal manera, para finalizar esta idea, que todas las reflexiones que se hagan acá en este país en torno a la política económica, en torno a la política social, en torno a cómo nos organizamos, tiene una connotación de esa perspectiva, el ejercicio del poder que trasciende incluso lo nacional, en busca del control de las grandes reservas petroleras del país. Acerca de ese impacto internacional, en la segunda cumbre que se celebra entre la CELAC y la Unión Europea, ¿se ha tomado en cuenta el caso de Venezuela en el documento final? En un párrafo final se van a poner las alusiones acerca de estos países, de lo que ha sido el decreto del presidente Barack Obama. ¿Cuál pudiera ser la lectura cuando a la Cumbre de las Américas precisamente no se llegó a un documento final porque no había el consenso necesario entre todas las naciones para contemplar este caso de Venezuela? No nos debería extrañar. En Panamá no se llegó a ese acuerdo sencillamente porque Estados Unidos y Canadá se opusieron a eso. No había la unanimidad que reclama este tipo de cumbres. Ahora se da, es la CELAC, son los países latinoamericanos y caribeños, y esto refleja que los Estados Unidos se encuentran muy aislados en la palestra internacional. Eso demuestra que no lograron torcerle el brazo a nuestro país, a la revolución. Eso demuestra la enorme proyección de la revolución bolivariana, que es precisamente un legado del comandante Chávez, que comenzó a tejer con mucho amor y con mucha constancia esa gran integración de la patria grande, lo que hablaba nuestro libertador Simón Bolívar. Para algunas personas eso no tiene absolutamente ninguna relevancia, porque se convierten y se sienten como apéndices de la política estadounidense, lo que nosotros llamamos los pitiyanquis. Bueno, para nosotros sí, pues nosotros nos nutrimos de un legado, de unas ideas, y a eso nos obedece cada una de nuestras acciones. Para nosotros es una gran victoria diplomática el hecho de que la Unión Europea coincida con América Latina y el Caribe en el sentido de resaltar la enorme preocupación de la agresión del gobierno de Obama
en contra de una nación soberana independiente como Venezuela. Diputado, hablando de los desafíos que le toca enfrentar al Partido Socialista Unido de Venezuela en víspera de un proceso de elecciones internas, luego las parlamentarias, bueno, y luego vienen una serie de sucesos que pudieran activarse, como por ejemplo el revocatorio, porque se cumple el periodo el próximo año, las elecciones de gobernadores. Y haciendo referencia a lo que hablábamos al principio de la agenda social que siempre ha tenido este gobierno, muchos piensan que la situación económica pudiera tener un impacto en lo electoral, porque hacen referencia a que el Partido Socialista Unido de Venezuela pudiera haber promovido el populismo y que se pudiera trasladar a ser clientelismo político. ¿Usted piensa que esto pudiera ser así? Bueno, tú sabes que el cálculo de la guerra económica, de la cual Maduro no es la primera víctima en Venezuela ni en el mundo, una estrategia de la contrarrevolución, donde quiera que haya un gobierno digno, democrático y que defienda su soberanía, se le aplica la guerra económica. El cálculo era ese, crear una situación de crisis económica que se tradujera en un estallido social y que condujera a la ingobernabilidad y por lo tanto al derrocamiento. Y eso lo quieren llevar al escenario de las elecciones. El año antepasado, la oposición, la derecha, con una tremenda irresponsabilidad, lanzaron la tesis del plebiscito. Perdieron las elecciones y perdieron el plebiscito. Siempre han reiterado que van a ganar las elecciones y nosotros les hemos demostrado con hechos que la van a perder y la han perdido. Solo una de 19. Esta vez va a ocurrir lo mismo. Mira, aquí el pueblo puede estar, en el seno del pueblo puede haber algún nivel de malestar, que sin lugar a dudas lo hay, con motivo del incremento de los precios, con motivo de los niveles de desabastecimiento. Es un problema, pero un problema distinto es la identidad que mantiene con el proyecto chavista, con las políticas que se vienen desarrollando. Son dos cosas absolutamente distintas. Y este partido, el PSUV y la Gran Alianza Chavista, van a realizar un trabajo muy importante de movilización, de agitación, de propaganda, de contacto con la gente, precisamente para que se imponga la verdad en la lucha contra la mentira. Hay una despiadada campaña comunicacional de mentiras para finalizar la idea, precisamente que atenta en contra de la estabilidad política y que cabalga sobre la crisis económica. La tarea nuestra es avanzar. Estamos seguros de que vamos a una gran victoria. Lo que queremos es que se respete el resultado de estas elecciones y de nuevo la oposición se niega a garantizar un reconocimiento de los resultados que va a emitir el Consejo Nacional Electoral cuando se realicen las elecciones. Nos parece de gran irresponsabilidad. Nos parece, para finalizar ya, nos parece que ellos no han pasado la página de la agenda de la violencia, de la agenda antidemocrática en este país. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV, Jesús Faría, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también.